Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos con nuestros titulares. Ante la negativa de la Corte Constitucional de pronunciarse frente al aborto, la Cámara de Representantes presentará un proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo durante el primer trimestre. El Congreso también deberá reglamentar la eutanasia o muerte asistida. Los parques naturales del país están en riesgo. Representantes a la Cámara solicitan medidas de protección. Colombia mantiene el primer lugar en producción de cocaína en el mundo. Nace Comisión Antidrogas en la Cámara de Representantes. Ante posible desabastecimiento de gas en Colombia, el gobierno avanza en las pruebas piloto de fracking, posiciones encontradas en la Cámara. En el mes de la mujer, la protagonista en Cámara es la directora administrativa de la corporación y los planes de la entidad para conmemorar esta fecha. Esta semana la Corte Constitucional decidió no pronunciarse frente a la despenalización del aborto durante los primeros 4 meses de gestación. Es decir, que la ley se mantiene solo con las 3 causales para interrumpir legalmente el embarazo. Ante este panorama, la representante a la Cámara, Catherine Miranda, anunció que presentará un proyecto para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo durante los 3 primeros meses de gestación sin condiciones, pero además brindando herramientas para una sexualidad responsable. Educación sexual, plan de anticonceptivos y aborto legal como última instancia son los 3 componentes de la Ruta Segura de la Sexualidad, proyecto de ley que se está trabajando en la Cámara de Representantes. Las mujeres tienen que tener la posibilidad de acceder a la salud, tienen la posibilidad de que no sean discriminadas simplemente por el hecho de que no quieren ser mamás. Nosotras somos las dueñas de nuestro cuerpo y tenemos que tener la posibilidad de decidir. En este proyecto se insiste además en la despenalización del aborto durante los 3 primeros meses de gestación. Es un estado embrionario donde no estamos hablando de feto, estamos hablando de un embrión y que la mujer tenga la capacidad de decidir sobre su cuerpo y definir si quiere ser madre o no lo quiere ser. La maternidad debe ser una decisión de las personas, no una imposición del Estado. Por su parte, la bancada Provida continuará en la búsqueda de vías jurídicas y sociales que protejan desde el vientre a quien está por nacer. Hay vida desde la concepción y lo que está en el vientre materno es un ser humano, desde el día 1 hasta el final de los días. Este es un tema de dignidad humana y la dignidad humana no tiene que ver ni con la raza, ni con el tamaño, ni con el momento de desarrollo. Ese es el fundamento de los derechos humanos y eso es lo que estamos defendiendo en este lugar. Este tema tan sensible también sigue generando gran polémica entre los colombianos. No puede ser más el tiempo de que todavía decidan sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra maternidad, ¿no? Es momento en que el Estado, la sociedad, la iglesia y todos los sectores se callen. Si se le permite a una mamá matar a su hijo en el vientre, de ahí, ¿qué podemos exigir? La despenalización del aborto en ningún momento obliga a las mujeres a abortar, solamente las deja decidir si quieren abortar o quieren ser madres. Ojalá que nuestro Congreso de la República se ponga las pilas y genere una legislación que defienda a los colombianos más frágiles y más desprotegidos, los niños por nacer. La eutanasia es otro polémico tema que fue discutido en la Corte Constitucional, que dejó en manos del Congreso la regulación de la muerte digna en Colombia. El proyecto establece que toda persona que sufre una enfermedad incurable, en fase terminal o una condición médica que afecte su calidad de vida tendrá derecho a decidir sobre el proceso de su muerte. Todos los seres vivos tenemos derecho a elegir sobre nuestra propia vida. La vida es un derecho fundamental reglamentado en nuestra Constitución. Pienso que ningún ser humano tiene derecho a elegir sobre el otro. Vamos a volver a presentar el proyecto de ley para regular el derecho a morir dignamente en Colombia a través de la eutanasia. Estamos convencidos que todos los colombianos tenemos que tener el derecho a decidir con autonomía el destino de nuestra propia existencia. El proyecto será ampliamente debatido en la Cámara de Representantes, aunque hay quienes argumentan el derecho a una muerte digna, quienes distan afirman que este planteamiento pasa por encima del derecho fundamental a la vida. Lo que tenemos que hablar es de la gestión al final de la vida, más que un derecho a morir dignamente, porque el derecho es a la vida y por eso es la vida la que es digna. Lo segundo, cuando hablamos de gestionar el final de la vida, para eso existe una especialidad médica que es la especialidad del cuidado paliativo, que tiene en cuenta la atención integral del paciente, incluso pacientes terminales, para que pueda tener la atención física, mental, espiritual, familiar, para que pueda finalizar sus días con paz y con tranquilidad.
Aunque Colombia es pionero en América Latina en legislar sobre la eutanasia, es el quinto país en el mundo en abordar este derecho, después de Bélgica, Canadá, Holanda y Luxemburgo. Incendios forestales, persecución a guardabosques, ampliación de la frontera agrícola y grupos ilegales son algunas de las amenazas que enfrentan nuestros parques naturales. Es por esto que representantes a la Cámara hacen un llamado a las autoridades para que se tomen medidas urgentes. Estas imágenes se han vuelto cotidianas en el país. Parques naturales como el de la Macarena y el Tuparro en Bichada arden arrasando miles de hectáreas. Las causas van desde las condiciones climáticas de la temporada seca hasta posibles manos criminales en busca de control territorial. Hubo un incendio y fue provocado por manos malintencionadas. Esos incendios no se provocan solos, tiene que haber algún motivo por el cual lo hacen. Yo creo que este motivo tiene que ser gente que está buscando destruir para sembrar coca o destruir para hacer otros manejos malos en el parque. Pero los incendios son solo una de las problemáticas que hoy tienen en riesgo las zonas protegidas. Incluso quienes cuidan estos ecosistemas, los guardabosques, vienen trabajando bajo amenaza. La presencia de disidencias de las FARC en estas zonas ha sido fundamental para lo que está pasando. La intención de recuperar territorio, de generar miedo, de generar zozobra a través de las amenazas a quienes están haciendo su trabajo al guardabosques, a quienes están protegiendo estas tierras o, como se sospecha pasó, generando incendios forestales, es una necesidad para ellos para proteger las áreas en donde tienen su negocio, que es el negocio del narcotráfico. Desde la Cámara le piden al gobierno nacional intervenir de manera inmediata esta situación. Aprovechar esto que está pasando para que tengamos apoyo nacional, para que tengamos máquinas de bomberos, para que tengamos gente especializada en los parques y en la zona de la Orinoquia, en especial del Bichada. Los parques naturales que hoy presentan mayor riesgo son Chiribiquete, Cauinarí, Yaigojiapaporis y Río Puré, debido a que no cuentan con sus autoridades ambientales. A propósito de este tema, en medio de la crisis de las reservas naturales han quedado los habitantes colonos de la zona, quienes se encuentran en inminente riesgo de tener que abandonar sus tierras. El representante a la Cámara, Edwin Valdés, viene haciendo acompañamiento a la situación social en la región de San Vicente del Caguán para evitar que regrese la violencia a esta zona del país. No, importante resaltar la voluntad que se ha tenido de trabajar con el gobierno departamental, el departamento del Caquetá, el municipio de San Vicente del Caguán, con entidades de derechos humanos. Igual hicimos precisa con nuestros campesinos, los colonos que han estado habitando el Parque Tinigua, Parque Picachos en la zona de San Vicente del Caguán. ¿Qué se busca ya? Que logremos dar claridad quiénes son los colonos, quiénes han estado allí por tradición en estas tierras, igual también que desliguemos los que han estado, digamos, allí presionados o con injerencia de grupos al margen de la ley y que se conviertan en acaparadores o en deforestadores de esos parques naturales. Y con ello queremos una gran mesa de concertación en cabeza del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior, que ya está al tanto de esta situación, igual con el Ministerio del Medio Ambiente, y donde propongamos que nuestros campesinos sean los cuidadores del bosque, sean nuestros guardabosques, sean los que cuiden la Amazonía, y en ese caso tengan ese incentivo económico para ayudarnos a proteger, y que arranquemos colocando al Caquetá y en esas zonas específicas como el ejemplo nacional para reforestar y obviamente mitigar todo el proceso de deforestación que se viene viviendo a nivel nacional. 5 gobernaciones y la alcaldía de Bogotá declararon crisis climática en el país. Se comprometieron a mitigar su efecto negativo a través de un pacto firmado en el páramo de Sumapaz. Representantes de los departamentos de Huila, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Bogotá se sumaron a esta iniciativa y anunciaron que desde el Congreso van a impulsar proyectos que protejan el medio ambiente. Es un pacto histórico que busca proteger los recursos ambientales, el páramo más grande que tiene el planeta, que es el páramo de Sumapaz, pero también promover el desarrollo sostenible en la región con un plan de abastecimientos que garantice seguridad alimentaria a la capital de la República y también la comercialización de los productos de los departamentos de la región. El Pacto Sumapaz es ambicioso, busca consolidar la integración regional en temas de interés ecológico, alimentario, de servicios y construcción de paz. Esto es un compromiso político donde los 6 gobernadores, la mandataria de la alcaldía del Distrito Capital, pues se comprometieron a incorporar en sus planes de desarrollo medidas conducentes a la protección del páramo, de la seguridad hídrica para la capital de la República. Uno de los mayores beneficios que generará el pacto está asociado a mitigar la crisis ambiental que rodea a los ecosistemas de la región. La firma de este tipo de pactos nos garantiza que las estrategias allí plasmadas queden incluidas dentro de los instrumentos de planificación de las entidades estatales. La protección de la flora y fauna parte de una articulación
entre las entidades territoriales, Secretaría de Medio Ambiente de los distintos departamentos de Bogotá, el Ministerio de Medio Ambiente, las autoridades ambientales, todos focalizados y coordinados para hacer de verdad de este ecosistema una protección que obviamente beneficia a toda la patria. Desde ya los congresistas de los departamentos involucrados han manifestado apoyo y seguimiento al pacto. En el tema ambiental y teniendo en cuenta esa red de páramos en la aplicación de esa ley que hace 2 años está en el Congreso de la República, pero también en la posibilidad de mirar qué otra legislación será necesaria, seguramente revisar. Según un informe de la Contraloría, Colombia podría quedarse sin gas en el lapso de 1 año. Para el gobierno la solución es comenzar con las pruebas piloto de fracking, para lo cual ya expidió un decreto. Sin embargo, algunos representantes consideran que las reservas de gas no son tan bajas como lo advierte la Contraloría y que la técnica del fracking no es la mejor opción. Según el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara encargada de manejar los temas mineroenergéticos en el país, la situación aún no es crítica, sin embargo deben tomarse las medidas para evitar un desabastecimiento de gas a mediano plazo. La UNE, que es la Unidad de Planificación Mineroenergética, justamente hace unos días publicó su informe sobre la prospectiva de gas en Colombia y las reservas, y allí se estableció con total claridad que las reservas del país son de 9.8, alcanzan para 9.8 años. Hay una preocupación porque es la primera vez que están por debajo de 10 años, 9.8, pero dan tranquilidad porque hay un espacio de tiempo suficiente para que se puedan desarrollar todas las acciones conducentes a descubrir más gas para satisfacer las enormes necesidades que tiene el país. Algunos representantes indicaron que el informe de la Contraloría es una maniobra para justificar el decreto que establece los lineamientos y monitoreo para las pruebas pilotos de fracking en el país, expedido la semana pasada por el Gobierno Nacional. Es una mentira el concepto que dice que para el 2021 nos quedaríamos sin reserva de gas. Hoy las reservas probadas están a 11 años y lo que le exigimos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos es que nos dé la cantidad de años que tenemos en reservas que hoy aún no han sido probadas o están en estudio, que se pronuncie, porque la verdad que esto que nos dicen que supuestamente nos quedaríamos sin reservas de gas el año entrante es una falacia, es una mentira, es un modo de presión para que el país le diga sí al fracking. Las comunidades de las regiones en donde se iniciarían las pruebas anunciaron movilizaciones en contra del decreto que consideran como un desacato a la decisión del Consejo de Estado, que suspendía la exploración y explotación de hidrocarburos a través del fracking. El 70% de la cocaína que se produce en el mundo infortunadamente sale de Colombia, lo que nos mantiene en el primer lugar de producción. Pareciera que las labores de erradicación y el gran esfuerzo de la lucha antidroga no rinde frutos en el país. Por esta razón, la Cámara de Representantes propone crear la Comisión Antidrogas del Congreso. Esta Comisión Antidrogas de la Cámara sería la encargada de evaluar los impactos que este tipo de producción tiene en materia social, cultural, ambiental y económica para el país. Hoy el principal flagelo de Colombia, sin duda alguna, es el narcotráfico. Por eso es inaplazable que en una comisión experta que se especialice en todo el tema antinarcótico, el gobierno pueda tener un apoyo con todas las herramientas desde el legislativo que le ayuden a contrarrestar los efectos negativos del narcotráfico. Según el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en 2019 la producción de sustancias psicoactivas alcanzó un nivel sin precedentes en Colombia. Creemos que se necesita otro espacio para hacer un seguimiento detallado a la lucha antidrogas de nuestro país. Si miramos cifras, vemos que en el 2018 se llegó a una cifra alarmante de hectáreas cultivadas por coca, más o menos una cifra de 207.000 hectáreas, la cifra más alta en los últimos años. El país necesita políticas claras sobre el tema antidroga. Hoy nuestros jóvenes, nuestra juventud, nuestros niños, nuestras niñas, nuestra sociedad está sumergido en este gran problema. Después de aprobar el proyecto, la comisión, que estaría conformada por 25 congresistas de Cámara y Senado, tendrían 15 días para entrar en función. Grandes cambios políticos podrían darse en los próximos meses en Colombia. Los militares tendrían la posibilidad de votar, los congresistas de cambiar de partido y los alcaldes y gobernadores tendrían el mismo periodo del presidente de la República. Estas son algunas de las propuestas con las que comienza a moverse el panorama legislativo en la Cámara de Representantes.
La discusión de una reforma política ha sido tema de las últimas legislaturas y ahora que se reinician actividades en el Congreso de la República, los representantes han vuelto a presentar propuestas como la del voto militar o transfugismo. Lo fundamental es que avancemos en el voto universal, en la posibilidad de que todos los ciudadanos en Colombia podamos votar. Y en ese orden de ideas es trascendental que incluyamos en cualquier reforma política el voto militar. Estoy de acuerdo con la unificación de periodos a 6 años, tanto el presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales. No estoy de acuerdo con el voto universal. Los militares todavía no estamos preparados en este país, ni nuestra sociedad ni nuestra democracia, para un voto de los militares. Una reforma política nunca se debe hacer pensando en la elección siguiente. Es decir, cuando uno legisla no puede hacerlo en beneficio propio o pensando cómo va a afectar a su elección. Lo segundo, voto militar. Mire, los militares no tienen voto por una razón esencial de la democracia, y es que no pueden estar casados con una ideología o con un partido político en particular. Una reforma estructural donde se debata sobre la presentación de listas de candidatos o salarios de los congresistas también está dentro de las propuestas. No podemos hacer reformas políticas de conveniencia de acuerdo a cómo nos vaya en cada momento y en cada circunstancia. Yo creo que hemos abordado temas tan importantes como pensar en que definitivamente revisemos las listas cerradas, las listas paritarias, la financiación estatal, que podamos pensar en umbrales y un poco más altos para que sea el fortalecimiento de los partidos. Que es necesario revisar en la reforma política. Senado. El Senado en la práctica es un Senado regional. Lista cerrada. Si no hay lista cerrada, la lucha contra la corrupción electoral va a ser muy difícil. Retomar las discusiones de las 16 curules de las víctimas o la modernización del sistema electoral son otras posiciones que los representantes han presentado a título personal, pero que analizarán en bancada en su momento, según lo manifestaron. Por encima de las diferencias políticas, todos los representantes del departamento del Valle del Cauca se unieron para trabajar en equipo por su región. Los congresistas anunciaron que junto con las autoridades locales y nacionales gestionarán el desarrollo integral del departamento. Así lo han venido haciendo los representantes a través de la conformación del bloque parlamentario por el Valle del Cauca, donde han primado, entre otros, los temas de infraestructura. En reuniones con el señor presidente y con los ministros, en este caso de Transporte y de Hacienda, le hemos manifestado la necesidad de la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura. Esta es una obra que tiene un retraso de más de 10 años, es una obra que le genera competitividad no solamente al departamento del Valle del Cauca, sino a la economía del país. Otro tema fundamental es el dragado del canal de acceso a la Bahía Buenaventura. Incluso desde los partidos de oposición se trabaja de manera mancomunada, exigiendo y promoviendo un trato equilibrado para todas las regiones del país. De primera está la costa atlántica, Caribe, a ellos siempre usted los ve de primero en la repartición, lo mismo Antioquia, Bogotá. En cambio, departamentos como el Valle, el Pacífico, a nosotros nos cuesta mucho más lograr. En este momento nosotros no tenemos la vía al mar en doble calzada, no tenemos el dragado a Buenaventura. En cambio, uno mira que se está haciendo el canal, que se va a hacer el canal del dique y que las cosas de la costa atlántica sí salen. O sea que aquí hay dos estándares y eso no puede seguir sucediendo. Juegos Panamericanos, la situación del hospital universitario o la malla vial del Valle son otros temas que han estado sobre la mesa y que también tendrán un impacto nacional, añadieron los congresistas. Este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer y aunque en Colombia existe suficiente legislación para que las mujeres puedan ser autosuficientes económicamente, la realidad es otra según la Organización de las Naciones Unidas. Por eso, las representantes de la bancada de mujeres de la Cámara buscan los mecanismos para que el empoderamiento de la mujer pase del papel a los hechos. A pesar de la abundante legislación en materia de equidad, es evidente que las mujeres en Colombia no tienen igualdad de condiciones, principalmente en lo económico. En materia laboral, mientras el número de desempleados o el porcentaje de desempleados en hombres llega al 9.6%, las mujeres llegan a un 16.8% en materia de desempleo. Es decir, la brecha es supremamente grande. Según ONU Mujeres, Colombia tiene una sólida legislación que permitiría fácilmente el empoderamiento económico de la mujer. Sin embargo, en la práctica la implementación de estas leyes avanza de manera lenta, insuficiente y desigual. Cuando vamos a ver la realidad,
lo que efectivamente evidenciamos es que hay una gran distancia entre la igualdad legislativa y la igualdad sustantiva, es decir, entre lo que está regulado en la norma y lo que está pasando en la realidad. Para las representantes es necesario tomar acciones para materializar las buenas intenciones. Bajar todas esas políticas, todas esas ideas de buscar que en los planes de desarrollo ahora los gobernadores creen oficinas de la mujer, tengan capítulos para que haya equidad en la mujer. Estas apreciaciones hechas por las congresistas se dieron al cabo de un informe realizado por ONU Mujeres que evidencia la falta de empoderamiento económico de las mujeres en el país. Este mes es dedicado a la mujer y nuestra protagonista es la directora administrativa de la Cámara, Carolina Carrillo, quien nos contó cómo se va a celebrar el mes de la mujer. Nos encontramos con la directora administrativa de la Cámara de Representantes, la doctora Carolina Carrillo Saltarén. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Luchito, por invitarme a este espacio y a todas las personas que nos están viendo en este momento, un saludo muy especial. Bueno, doctora Carolina, iniciamos el mes de marzo, el mes de la mujer. Bueno, cuéntenos cómo va a celebrar la Cámara de Representantes el Día de la Mujer. Hemos querido, desde la dirección administrativa, hacer un reconocimiento a la labor de la mujer, a la integridad de la mujer y a la vida de la mujer, por todas aquellas cosas que indiscutiblemente nos caracterizan, porque no solamente somos el núcleo de una familia, sino también la columna vertebral de un país. ¿Cómo va a ser la Semana de la Mujer en la Cámara de Representantes? Vamos a tener eventos importantes como prevención de cáncer de seno, prevención de cáncer de cuello uterino, siendo estas las dos enfermedades que más muertes de mujeres ha cobrado en el mundo. También prevención de cáncer de piel y prevención de riesgo cardiovascular a través de charlas de comida saludable. Usted es una mujer que, digamos, ocupa un importante cargo en el Estado. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a las mujeres colombianas frente a cómo la mujer se puede empoderar y ocupar cargos de poder? Muchos mensajes, muchos, pero yo creo que el más importante es respetarse y amarse a sí mismo. Si nosotros no nos queremos y no nos amamos, no podemos querer y amar a otras personas. Y el amor que sale de las mujeres es un amor absolutamente hermoso, porque es el amor fraternal, es el amor de los hijos, es el amor de los padres, por lo tanto, quererse y respetarse. Cuando hacemos eso, nos empezamos a empoderar y no hay imposibles, los imposibles son mentales. Cuando nos quitamos ese velo, cuando nos quitamos esa mentira que nos han inculcado, es que usted no puede, es que usted no es capaz, en ese momento entendemos que el único límite que tiene una mujer es el cielo, no existe otro. Cuéntenos qué está haciendo la dirección administrativa y la Cámara de Representantes en general para generar mayor cercanía con el ciudadano. Descubrimos que existía una gran falencia y es porque nosotros no comunicamos lo suficiente. Y otros comunican por nosotros. Entonces se comunica lo malo, se comunica de manera tergiversada o se comunica como el receptor quiere comunicar. Pero si nosotros realmente comunicamos lo que hacemos, la percepción de lo negativo o la percepción del señalamiento al Congreso de la República va disminuyendo. Por lo tanto, nos dedicamos a trabajar con la ley 1712 del año 2014, mejor conocida como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Le ha ido bien a la Cámara de Representantes en las mediciones que hace el Gobierno Nacional y los entes de control? Muy bien, tanto los entes colombianos como los extranjeros que se ocupan de mediciones de transparencia, de anticorrupción, etcétera, etcétera. Nos ha ido supremamente bien. Hoy nos ubicamos en el tercer puesto de 11 países latinoamericanos, por ser de los mejores congresos de Latinoamérica, cumpliendo con la agenda legislativa, cumpliendo con la utilización de los recursos públicos en lo que los debemos utilizar y no reintegrando al erario desde el mes de agosto, septiembre, porque supuestamente ya no necesitamos esos recursos y en diciembre nos va a hacer falta, porque quien es óptimo y quien es eficiente en el uso y ejecución de los recursos públicos es aquel que ejecuta en lo que debe invertir, invierte en lo que debe invertir, no es el que devuelve al erario los recursos públicos que han sido incorporados al presupuesto de la corporación. Pues doctora, le agradezco mucho por estar aquí en El Protagonista en Cámara. Muchísimas gracias a todos los televidentes nuevamente y a ti, Luchito. Dios los bendiga.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Y si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @CuencaGuainía o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más noticias Cámara de Representantes. Buenas noches.